Hablemos. Hablemos. Hola, mi nombre es Irán Lozada. Esto es Hablemos, un podcast que ya lleva cerca de 2 años de producción con la ayuda de amigos como Ramón Alfredo Bassat, como Idalia Santiago, como Rubén González y Ángel Bruno Méndez. Esta es la segunda temporada, o quizá la tercera. He perdido ya la cuenta. En YouTube, si se dice YouTube, aparecen todos los capítulos, los episodios de Hablemos. En el anterior Hablemos se discutió la figura y el pensamiento de don Rosendo Matienzo Cintrón. Ese puertorriqueño, abogado puertorriqueño, que nació en Luquillo en el 1855 y que en los primeros años del siglo XX, para ser exacto, en 1902, promovió y provocó la creación del Partido Unión de Puerto Rico. Decía don Rosendo que la única forma de combatir la colonia era mediante la unión de todos los puertorriqueños. Él sugirió que se disolvieran los partidos tradicionales, el Partido Republicano, creado en 1900, y el Partido Federal, creado también en 1900, el primero por don José César Barbosa, el segundo por Luis Muñoz Rivera. Don Rosendo recomendó que se disolvieran ambos partidos y se creara el Partido de la Unión de Puerto Rico, el Partido Unionista, porque era la única forma de demostrar al imperio, a Estados Unidos, que había invadido a Puerto Rico en julio de 1898, y llegó a Puerto Rico no por invitación, no llegó por amor, no llegó por deseo de darle sus dádivas al país, sino llegó solamente con 2 objetivos. Uno, tener puertos de transbordo, puestos de carboneros en el Caribe para su incipiente flota naval, que ya era entre las primeras 5 fuerzas navales del mundo, la Fuerza Naval de Estados Unidos. Y la segunda razón de venir a Puerto Rico en el 98 era tener tierra fértil para producir azúcar, café y tabaco y otros productos. Don Rosendo Matienzo Cintrón, que primero era estadista, cuando llegan los americanos, él era un entusiasta republicano. Él quería la estadidad para Puerto Rico. Sus 2 hermanas bordaron una bandera americana y recibieron con mucho júbilo a las filas de las fuerzas norteamericanas estadounidenses cuando llegaron a Ponce, allá en el 98. En el 1898, durante la guerra cubano-hispanoamericana, a la cual Estados Unidos entra supuestamente para defender al pueblo cubano, pero sabemos que fue para expandir su territorio. En virtud de esa guerra, Estados Unidos adquiere a Puerto Rico, a Cuba, a Filipinas y el archipiélago de Guam. O sea, que no vinieron aquí con buenas intenciones, aunque su narrativa, su discurso, era de libertad, de democracia. En el 1902, don Rosendo Matienzo Cintrón se da cuenta que no vinieron a dar democracia o libertad, vinieron a controlar. Desde entonces,
Desde entonces, desde el 1900, con el Acta Foraker, Estados Unidos de 1900 establece claramente que Puerto Rico no es parte de Estados Unidos. Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, como pertenece a un objeto, cualquier objeto, que puede ser comprado, permutado, intercambiado en cualquier mercado internacional. Todavía Puerto Rico no es parte de Estados Unidos. Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. Aunque hayan aquí ciudadanos estadounidenses, aunque lo haya, el territorio pertenece, no es parte de Estados Unidos. Pero cuando pienso cinturón, don Rosendo dice, se da cuenta que la intención de los norteamericanos, del imperio estadounidense, no es convertir a Puerto Rico en un estado, ni un país libre. Dice, hay que unirse y hay que promover la disolución del Partido Republicano de Barbosa, la disolución del Partido Federal de Muñoz Rivera. Se vamos a unir. Ese periodo, esos primeros 15 años de la presencia estadounidense en Puerto Rico, comienzan a definirse primero. Lo primero que hacen los norteamericanos es devaluar el peso plata puertorriqueño. El peso plata puertorriqueño de 60 centavos comenzó a valer 40 centavos. De manera que aquel español o puertorriqueño que tenía en el banco, porque aquí ya había un banco en Puerto Rico, cuando llegaron los norteamericanos en el 98, si tenía $1,000 o 1,000 pesos, mejor dicho, en el banco, se convirtieron en 40 centavos del dólar norteamericano. En virtud de eso, los norteamericanos compran gran parte del territorio puertorriqueño para sembrar caña y pagarle a los campesinos, al cortador de caña, a razón de 20 centavos el día. Puerto Rico en el 1900 tenía una población que fluctuaba entre 953,000 personas y 1,000,000 de personas. Hubo un censo en el 1900, me dijo que eran 953,000 personas. Ya en el 1902 habían cerca de 1,2 millones de puertorriqueños, de los cuales 300,000 eran campesinos, que vivían de la producción del café en la montaña, y al caer la industria cafetalera, recuerden que Puerto Rico producía café para todo el mundo. Puerto Rico tenía mercados en todo el mundo, incluyendo el Vaticano. Se decía entonces que el café que tomaba el Papa era producido en Puerto Rico. Cuando ocurre la invasión, Puerto Rico pierde esos mercados. De hecho, uno de las peticiones del Partido Unión de Puerto Rico era pedirle a Estados Unidos que le permitiera recuperar los mercados perdidos en el 98. Durante el gobierno autonómico, el régimen de autonomía, todo por España, en noviembre del 97, Puerto Rico tenía la capacidad de iniciar tratados comerciales con todos los países del mundo. Cuando llegan los norteamericanos, o para ser específico, los estadounidenses, porque Norteamérica incluye a Canadá, incluye a México, llegaron los estadounidenses, nos quitaron todos los mercados internacionales. El mercado libre era entre ellos mismos. El mercado libre de la ley Fora, que era entre las grandes compañías norteamericanas azucareras y los mercados
en New York, en Boston, en Carolina del Norte, en Florida. Ese es el comercio libre entre ellos mismos. Ese es el Puerto Rico del 1900, a raíz de la invasión. Don Rosendo, de ser estadista, como ya dije, se convierte en independentista. Y pide a los puertorriqueños, vamos a unirnos para pedir por lo menos con fuerza y vigor el gobierno propio. Se llamaba el self-government. Vamos a pedirlo, el gobierno propio, porque divididos no lo podemos reclamar, y aún reclamando no nos conceden. De hecho, Estados Unidos desde entonces hasta ahora ha sido testarudo, muy terco con respecto a Puerto Rico. Puerto Rico en términos políticos y económicos no ha cambiado mucho desde el 1917 hasta la fecha. Tenemos un gobierno propio, tenemos autonomía fiscal, autonomía para establecernos algunas de nuestras leyes de impuestos. Pero no sabemos cuánto se lleva a Estados Unidos de Puerto Rico a través de la aduana. Y para colmo, somos nosotros los que pagamos a los empleados federales en aduana y somos nosotros los que pagamos los gastos de la Junta de Control o Supervisión Fiscal. ¿Ok? Esta es una colonia que ella misma le paga a Estados Unidos su control político y económico. Bueno, volviendo al 1902. En ese momento, el liderato estaba compuesto, entre otros, por Muñoz Rivera, don Luis Muñoz Rivera, quien nació en el 1859. También estaba don José de Diego, quien nació en el 1866. Don Rosendo, que nació en el 1855. Barbosa había nacido en el 57, creo, por ahí. La cuestión que esa era la generación política, el liderato político de Puerto Rico. Barbosa, Muñoz Rivera, de Diego, don Rosendo. Previo a esa generación estaban Eugenio María de Hostos, que nació en Mayagüez en 1829. Perdón, 1829. Y el gran padre de la patria, don Ramón Emeterio Betance, que nació en Cabo Rojo en 1827. Esa generación del liderato puertorriqueño, Hostos Betance, ya estaba mayorcita en la década cuando llegan los norteamericanos. Betance falleció ese mismo año, del 98, septiembre del 98, en París, Francia. Hostos, Eugenio María de Hostos, fallece en Santo Domingo en el 1903. La generación que los sustituye, Muñoz Rivera, Hostos, Muñoz Rivera, no Hostos, ya dije Hostos, Muñoz Rivera, de Diego, Barbosa, eran cuarentones. Bueno, de Diego tenía 35 años cuando hubo el cambio de soberanía o la invasión norteamericana, 35 años. Cuarentones eran Muñoz Rivera, de Diego 35 años, Barbosa, que era Barbosa. Eran jóvenes, eran líderes muy jóvenes en Puerto Rico. Esa generación de puertorriqueños, como la anterior, como la de Betances y Hostos, eran hijos de hacendados. Solamente los hacendados podían enviar a sus hijos a estudiar a España, o a París, Francia, o a Francia, como hizo
el padre, don Felipe Betances, el padre de don Ramón Emeterio Betances. O sea, que esa generación, esa clase letrada, esa clase intelectual puertorriqueña, esa clase política, había sido educada en España o en Francia, con dos excepciones. Muñoz Rivera no tuvo nunca estudios universitarios. No estudió Muñoz Rivera en ninguna universidad, ni en España, ni en ningún lugar. Otra excepción era Barbosa, que estudió medicina en la Universidad de Michigan. Un caso muy, muy raro y muy interesante. Barbosa no era hijo de hacendados, era hijo de una familia esclavizada. La abuela de César Barbosa fue esclavizada y Barbosa pudo ir a estudiar con la ayuda de su tía, creo que era Julia, tía Julia. Pudo llegar a estudiar medicina en Michigan, un caso muy curioso. El otro caso muy curioso de estudio fuera de Puerto Rico fue don Pedro Albizu Campos, que gracias a la ayuda de una logia masónica, pero principalmente gracias a su gran inteligencia, fue primero a Vermont a estudiar ingeniería y después a Boston, a la Universidad de Harvard, a estudiar leyes. Son dos casos excepcionales en la historia de Puerto Rico. No eran hijos de hacendados, no eran Otto, Betances, de Diego y otros más, eran hijos de hacendados. Albizu y Barbosa. Ahora, la clase hacendada de principios del siglo XIX, siglo XX, estamos allá en el 1900, perdón, en el siglo XX, era una clase hacendada en declive. La clase hacendada que trabajaba y que producía caña de azúcar ya estaba en decadencia a principios del siglo XX. Y la clase cafetalera, porque el café era el producto principal a fines del siglo XIX, también estaba en declive. Esas familias plantean, bueno, se le ocurre que había que enviar a sus hijos a Europa a estudiar para que a través de esos estudios lograran mantener el nivel social acostumbrado. Eran hijos de la clase hacendada. Muñoz Rivera no fue a estudiar, pero era hijo de una familia muy, muy rica del área central de Barranquita. Su abuelo fue militar español, uno de sus parientes o sus abuelos también fue alcalde de Yauco, etcétera, etcétera. Esa era la clase social que dirigía Puerto Rico frente a los americanos, norteamericanos, a principios del siglo XX. ¿Okay? Esos son los que se enfrentan a la gran ruptura política, económica, que significó la invasión. Que repito, no llegaron por invitación, llegaron para ocupar, poseer la tierra y los mares y los cielos de Puerto Rico. Bueno, a partir de esa primera década, hubo dos tendencias. No cuatro, dos tendencias. Colaborar o no colaborar. Colaborar o no colaborar con el régimen colonial. Muñoz Rivera y de Diego decían, bueno, queremos la independencia, pero mientras tanto colaboramos. De ahí surge aquella frase famosa de José de Diego que dice, contra el régimen, dentro del régimen. Contra el régimen, dentro del régimen. Colaborar.
Los republicanos, bajo Barbosa y otros llamados don Eugenio Díaz Navarro, los dirigentes republicanos, no tenían ninguna duda de colaborar porque querían ser Estado de la gran Unión, de la gran Federación Norteamericana. Los autonomistas y los independentistas tenían esa disyuntiva: colaborar o no colaborar. Don Rosendo Matiso Centrón decía no colaborar. La única forma de crear la crisis colonial es no colaborando. Muñoz Rivera y de Diego decía, bueno, eran patriotas, pero eran patriotas prudentes. De hecho, Muñoz Rivera decía que los rebeldes, los que no seguían sus orientaciones de prudencia, eran rebeldes, repito, e imprudentes. En esos imprudentes estaba Rosendo Matienzo Cinto, el que creó el Partido Unión de Puerto Rico, dicho sea de paso. Bueno, ese era el imprudente mayor, Rosendo Matienzo Cintrón, quien miraba con sorna a Muñoz Rivera y decía que Muñoz Rivera era un líder capaz de colocarse a la cabeza de cualquier mayoría. La relación entre De Diego y Muñoz Rivera era muy interesante. De Diego tenía 35 años cuando hubo el cambio de soberanía, la invasión, y veía a don Luis Muñoz Rivera como un padre. Así que De Diego siempre intentó no disgustarse, no pelear con Muñoz Rivera. Era como un hijo, era como el favorito de Muñoz Rivera. De Diego fue electo presidente de la Cámara de Delegados, que fue el cuerpo legislativo elegido por los puertorriqueños en virtud de la ley Foraker y los copos que logró el Partido Unión a partir de las elecciones del 1904 en adelante. Como dije en el anterior espacio, el Partido Unión ganó elecciones con copos desde el 1904 al 1924, más o menos, 20 o 24, por ahí. La visión de Muñoz y de Diego era colaborar, era pedir la independencia o el gobierno propio, el self-government, pero colaborando, siendo prudente. De ahí surge esa visión de la posibilidad, del posibilismo. Muñoz Rivera decía, hay que pedir lo posible. Distinto a los independentistas de gran corazón que decían, no, hay que pedir lo imposible. Hay que pedir la independencia. Se cree que las grandes figuras la primera década del siglo XX eran de Diego y Muñoz Rivera. Muñoz Rivera fallece en el 1916, de Diego fallece en el 18, Barbosa fallece en el 21. Y estaba por allí una figura joven que es el quien continúa el pensamiento revolucionario, el discurso revolucionario de Rosendo. Rosendo decía no colaborar. Vamos a oponernos enérgicamente a la colonia. La única forma que nos escuchen los estadounidenses es que seamos firmes, que no colaboremos con la colonia, que nos neguemos a aprobar sus leyes.
Y quien siguió esa prédica fue un joven poeta puertorriqueño que estudió en la Universidad de Granada, abogacía, que se llamaba Luis Llorén Torres. Luis Llorén Torres nació en Juana Díaz en el 1876. En el 1876, cuando ocurre el cambio de soberanía, tenía 30 años, 31 años. Cuando ocupa un asiento en la legislatura de la Cámara de Delegados, tendría 32 años. Era el Benjamín, era el más joven de esa Cámara Legislativa. Allí estaba Ramón Aboy, allí estaba Eduardo Giorgetti, allí estaba De Diego, presidente de la Cámara en el 1909. Allí estaba Muñoz Rivera. Dorén tenía 32 años cuando ocupa un asiento delegado por Ponce. ¿Recuerdan? Luis Llorén Torres nació en Juana Díaz. Hemos leído su Valle de Collores, donde él dice que cuando salí de Collores fue en una jaquitabaya. Lo más probable fue que salió de Collores en un coche, en un carruaje, llevado por dos alazanes, no en una jaquitabaya. Era hijo de hacendados cafetaleros de esa área de Juana Díaz. O sea, eran ricos, eran nuestro liderato boricua del principio del siglo, como todavía, eran ricos, eran hijos de hacendados. Bueno, pues Llorén Torres, el poeta Llorén Torres, graduado de Granada. Bueno, en Granada, Llorén Torres comienza a estudiar leyes en Barcelona. Tuvo que irse de Barcelona porque problemas de faldas. Era un hombre alto, elegante, de ojos claros, cabello claro, y tuvo problemas con una novia, no con la novia, con el padre de la novia, que era uno de los dirigentes de la universidad, quizás el rector de la Universidad de Barcelona. Y tuvo que ir a Granada a seguir estudiando, la Universidad de Granada. Allí, además de estudiar leyes y doctorado en filosofía y letras, allí escribe 2 libros. Escribe un libro que se llama América, un libro de historia, donde él plantea que quien realmente descubrió a Puerto Rico en el 1492, en el primer viaje de las 3 carabelas, o 2 carabelas y una nao, fue Martín Alonso Pinzón, que no fue Cristóbal Colón, que fue Martín Alonso Pinzón quien descubrió a Puerto Rico en diciembre del 1492. Eso plantea Llorén Torres en el libro Américas. También allí plantea que el nombre correcto de lo que significa Borinquen es tierra del altivo señor. Yo no estoy seguro que eso sea así, pero eso es lo que dijo en su libro American. Y otro libro que escribió Llorén en Granada, un libro de poesía que se llamaba Al pie de la Alhambra, dedicado a su esposa Carmita Rivero, una muchacha rubia de ojos azules. Según él dice en el poema donde dedica el libro a Carmita Rivero, con quien estuvo casado toda su vida. Allí dice que era una hermosa mujer rubia de ojos azules. Pues Llorén Torres llega a Puerto Rico en el 1901. Tendría 31 años, 30 y tantos años, jovencito, ¿verdad? Es electo a la Cámara de Delegados. Y como continuación del discurso rebelde de don Rosendo, es Luis Llorén Torres quien históricamente comienza, además de Rosendo,
quien inicia, debo decir, la primera rebeldía contra el imperio y el régimen colonial. Siendo delegado, le dice a los delegados, miren, si nos negamos a legislar, hasta que cambie la política, hasta que cambie la ley Foraker, hasta que se decidan a darnos la independencia o el gobierno propio, por lo menos, vamos a sentarnos una huelga legislativa. Eso lo plantean en 1909. En febrero del 1909, don Luis Llorén Torres. Es la primera rebeldía anticolonial. Ese discurso anticolonial, que más o menos inicia don Rosendo, continúa vigorosamente de Llorén Torres, no resurge hasta el 1925, con nada menos que con don Pedro Albizu Campos. O sea que el primer discurso de rebeldía, el primer grito de rebeldía, lo da don Luis Llorén Torres en el 1909 en la Cámara de Delegados. Muñoz Rivera y de Diego dicen, no, bendito, hay que ser prudente, no. Pero luego Muñoz Rivera se da cuenta, y de Diego, que sí, que ese planteamiento de Luis Llorén Torres tiene realidad, es necesario ante la terquedad de Estados Unidos. Y entonces, ellos también se niegan a aprobar leyes, la Cámara se niega a aprobar el presupuesto del 1909 y se niegan no solamente a darle aumento de sueldo a los funcionarios norteamericanos en Puerto Rico, sino que le rebajan los sueldos en un 30% a los funcionarios norteamericanos en Puerto Rico. Eso, por supuesto, crea un escándalo. Tanto que el gobernador Post, se llamaba Post, un gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos en ese momento, que se llamaba William H. Taft, va allá a Washington y entonces, en respuesta a ese acto de rebeldía de los puertorriqueños de no aprobar el presupuesto hasta que los americanos decidan cambiar la ley Foraker y crear un gobierno propio electo por los puertorriqueños, con cámaras de delegados, con senado y con gobernador inclusive puertorriqueño. Entonces lo que hace el presidente Taft es, si no quieren aprobar el presupuesto del 1909, pues entonces que continúe el presupuesto de 1908. Y así conjuran, aplacan la rebeldía. Muñoz Rivera también se aplaca. Está bien ese Muñoz Rivera. Llorén Torres se molesta y de hecho abandona la legislatura ya cuando termina su periodo de 2 años, no regresa a la Cámara de Delegados, molesto con esa posición pusilánime de Muñoz Rivera y incluso de Diego. Llorén Torres le decía de Diego el tullido de Miramar. Bendito, ya de Diego había perdido una pierna por su diabetes crónica. Pues era don Luis Llorén Torres, poeta, ensayista, y de los primeros, o el primer vocero de la rebeldía puertorriqueña, que no solamente se expresa en su poesía. Curiosamente, la poesía de Diego y la poesía de Muñoz Rivera también era patriótica y rebelde. De Diego decía que la quimera estaba en el túmulo funerario en larga espera. Una espera
que aún continúa. Esos son los momentos de los primeros 15 años de la historia de Puerto Rico bajo el régimen colonial, los primeros 15 años. En el 1906 visita a Puerto Rico el presidente Theodore Roosevelt, 1906. Después de haber ido a Panamá a inspeccionar la construcción del canal de Panamá, se para en Puerto Rico, se detiene en Puerto Rico, llegaron en barcos de vapor, no habían aviones en 1906. Y entonces viene a Puerto Rico, llega a Ponce a través de la carretera central, llega a Aybonito. Curiosamente, en Aybonito ocurre la batalla de Asomante, donde los españoles vencen a los norteamericanos en la guerra cubano-hispanoamericana. En ese primer enfrentamiento entre españoles puertorriqueños frente a norteamericanos, gana el ejército español con voluntarios puertorriqueños. Ahí se detiene Theodore Roosevelt a hablar, luego sigue hacia San Juan. Yo supongo que fue en un carruaje, en un coche, ¿verdad? Tirado por caballos, ¿verdad? Aunque habían carros ya a fines del siglo XIX, en Puerto Rico había muy pocos carros, así que llegó por carruaje. Desde Ponce hasta San Juan, Theodore Roosevelt estuvo en Puerto Rico dos días aproximadamente. Y allí habla de que lo mejor que le pudo pasar a Puerto Rico fue la ocupación de Estados Unidos. Que éramos pobres, salvajes, mestizos, bajo el dominio español y con los norteamericanos vamos a convertirnos en un país civilizado. Contra ese discurso de Roosevelt, en 1906, protesta Rosendo Matienzo Cintrón. Y eso le cuesta la presidencia de la Cámara de Delegados. Porque Muñoz Rivera y de Dios dicen, fuiste demasiado imprudente frente al norteamericano. Bueno. Muñoz Rivera decían que Rosendo y los Llorén Torres eran rebeldes, que eran imprudentes. Ese es el puertorriqueño de los primeros 15 años del régimen colonial. Insisto, las dos figuras más importantes de nuestros primeros 15 años coloniales no son de Diego o Muñoz Rivera, son Rosendo Matienzo Cintrón y Luis Llorén Torres. Para terminar, quiero decir, quien revive o recuerda el grito de Lares, porque ya había sido olvidado ya a principios del siglo XX, fue Luis Llorén Torres. Luis Llorén Torres lleva a Muñoz Rivera, quienes tenían relaciones muy cordiales, Llorens y Muñoz Rivera. Distinto a la relación entre Llorens y de Diego, que era combativa, Llorens le dice a Muñoz, ven conmigo a Lares para que visites y conozcas donde ocurrió la primera revolución puertorriqueña, en Lares. Y aún había en Lares personas que estaban vivas, que recordaban los hechos de Lares. Y en el 1916 o 17, Luis Llorén Torres escribe un drama que se llamaba El Grito de Lares, y el prólogo lo escribió Muñoz Rivera en el 16. Afortunadamente, Llorén Torres se olvida de la política. Ya en el 1910 comienza a escribir
y la mejor poesía de Luis Llorén Torres, el drama El Grito del Ares, sus crónicas, sus revistas de las Antillas, sus poemas, es a partir de que abandona la política, ¿eh? Y se convierte en el poeta nacional de Puerto Rico, don Luis Llorén Torres, que nació en Juana Díaz en el 1876 y fallece en el 1944, el poeta nacional de Puerto Rico. Para recordar a la poesía de don Luis Llorén Torres, he invitado a uno de los productores de este espacio, a Ramón Alfredo Bassat Morales, para que lea uno de sus poemas. Así que aquí, a mi derecha, Ramón Alfredo Bassat. ¿Cómo está usted? Hemos hablado de Luis Llorén Torres, en este Hablemos, y me gustaría que con tu voz declames uno de los poemas de Luis Llorén Torres. Pues en momentos en que los bárbaros del norte están hollando la tierra de Bolívar, nada mejor que declamar un poema de Luis Llorén Torres, que a mi parecer es uno de los mejores poemas que se le han dedicado al padre de la patria venezolana y de toda nuestra América, a Bolívar. Sin embargo, antes de entrar en el poema, quisiera señalar que en la obra de teatro El Grito del Ares termina diciendo: y antes que ser esclavos en nuestro lar, a Dios le pediremos que se abra y nos trague el mar. Que se abra y nos trague el mar. Dice el poema lo siguiente: político, militar, héroe, orador y poeta, y en todo grande como las tierras liberadas por él. Por él, que no nació hijo de patria alguna, sino que muchas patrias nacieron hijas de él. Tenía la valentía del que lleva una espada, tenía la cortesía del que lleva una flor, y entrando a los salones arrojaba la espada, y entrando a las batallas arrojaba la flor. Los picos del Ande no eran más a sus ojos que signos admirativos de sus arrojos. Fue un soldado poeta, fue un poeta soldado. Y cada pueblo liberado era una hazaña del poeta y era un poema del soldado. Y fue crucificado. Por eso, creo que hoy más que nunca hay que revalidar la consigna que dice: alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Pues creo que cumplimos nuestra Creo misión. que sí. Hablemos. Seguiremos la semana siguiente. Hablemos.